izquierdo, mi compañera le va a explicar pulmón derecho. El pulmón izquierdo es más fácil que el derecho, ya, para que como que lo empiecen a Voy a ver cómo interiorizar. está bueno. Ya, nosotros vamos a tener que los pulmones, como ya les dijo el profe, tienen tres caras, ¿ya? Una cara que es costal, que es como toda esta... Uy, perdón, tiene mucha información. Como toda esta cara de acá. Una cara diafragmática, que es como la base del pulmón, y una cara mediastínica, que sería como todo lo que está hacia acá, ¿ya? Y por ahí están ingresando como todas las estructuras vasculares, como salen los broncos por ahí, etc. ¿Ya? Eso, vamos a tener que los pulmones, o sea, el izquierdo, que es en el que nos vamos a centrar, tiene dos lóbulos. Un lóbulo superior, que es como más grande, y un lóbulo inferior, que están los dos separados por esta gran fisura, que es la fisura oblicua, ¿ya? El derecho también tiene la fisura oblicua, acá. Se ve muy poco, pero esa es la fisura oblicua del derecho, y además tiene una fisura horizontal. Entonces se divide el lóbulo superior, medio y lóbulo inferior, ¿ya? Pero el izquierdo solo es superior y el inferior, ¿ya? Eso, en el pulmón vamos a encontrar las pleuras, que van a estar como protegiendo este órgano, y vamos a tener dos pleuras, una pleura visceral y una pleura parietal, así igual como en otros órganos. Por ejemplo, acá en el abdomen, en el peritoneo va a haber como una hoja visceral y otra parietal, en el pericardio también, ¿ya? Entonces, como todos los órganos que están protegidos como por estas bolsas, van a tener una hoja visceral y una hoja parietal, ¿ya? En el pulmón, no sé si se pueden acercar para que noten la diferencia, pero eso es como el pulmón, ¿ya? Es como una esponja. Y esto es la pleura visceral, ¿ya? Es como más brilloso. De hecho, esto es la pleura visceral. Es muy fina, siempre está pegada al pulmón, ¿ya? Para que como que noten la diferencia. Y tenemos otra pleura, que es la pleura parietal, que está pegada a la pared del... Ahí está. Esa es la pleura parietal, ¿ya? Y lo que viene más hacia, porque después ya viene como las costillas, entonces lo que está después, que sería como todo ese tejido conectivo que nos permite ver como directamente el músculo, es la fascia endotorácica, ¿ya? Entonces tendríamos la pleura visceral, la pleura parietal, que sería como todo eso, y la fascia endotorácica, ¿ya? Eso en cuanto a pulmones en general, ¿ya? Entonces ahora que tenemos como esta pleura como visceral y parietal, se producen como recesos que son como espacios que quedan donde no alcanza a llegar el pulmón. Por ejemplo, acá vamos a mover un poquito aquí. Okay. Ya. Acá nosotros tenemos como este gran receso, que es el más notorio, y vemos que el pulmón no alcanza a llegar hacia abajo. De hecho, si yo pongo el hígado igual, como que sigue quedando un espacio como aquí al lado, ¿ya? Este receso se va a llamar el receso costo-diafragmático, ¿ya? Porque es un espacio entre las costillas y el diafragma, ¿ya? Entonces este es el receso costo-diafragmático, son cuatro. El primero, que es este costo-diafragmático, hay otro que yo tengo como que levantar los pulmones, ¿ya? Y que está entre las costillas y las vértebras, que es el costo vertebral. Ese es el segundo receso. El tercero es el frénico mediastínico, que está como por acá atrás. Se los digo como porque en realidad como que son más teóricos que prácticos. En el práctico no se los van a pinchar. Sí o sí, el receso costo diafragmático es muy pinchable acá, ¿ya? Y el último, que sería el costo mediastínico, pero tendría que tener como las costillas acá para que se note. Pero acuérdense siempre que son 4 recesos. ¿Ya? Vamos a... ¿Sí? ¿Cómo pincharía la cabeza así? Generalmente el profe pone como un plumón aquí, así. ¿Ya? Porque, sí, no te estaría como preguntando por la pared, por así decirlo. Ah, otra cosa, como dato útil para la teórica, es que en este receso se hacen las toracocentesis, que es cuando sacan líquido, cuando hay como un hemotórax o un neumotórax, y que se hace en uno de los espacios intercostales. No me acuerdo en cuál en este momento, pero
el profe siempre lo pregunta en la teoría. Vamos a la otra mesa. Pues. Los hacks, la vida es muy corta para nosotros. Aquí todavía queda espacio. Ya. Entonces, si nosotros vemos un pulmón diseccionado, por así decirlo, encontramos los dos lóbulos, el superior, el inferior. ¿Es ¿ya? izquierdo? Este es izquierdo, sí, porque el derecho tendría un lóbulo medio. Y el lóbulo superior, inferior y la fisura oblicua, ¿ya? Entonces tenemos la cara diafragmática, perdón, que sería como todo esto donde están ingresando las estructuras. La cara, cara mediastínica, perdón, cara diafragmática y la cara costal, ¿ya? Esas son las tres caras. Y igual tiene como un vértice, ¿ya? Eso. En cuanto a como partes del pulmón, el pulmón izquierdo tiene algo que el derecho no tiene, que es esta estructura de acá, que se llama la língula, porque es como una lengua, ¿ya? El pulmón derecho no tiene língula porque acá tiene el lóbulo medio, ¿ya? Pero este no. Entonces lo que está ahí flotando es la língula. De hecho se ven todos los... Acá, esa es la língula. Y en este igual. En este se ve menos, pero esa es la língula, ¿ya? O sea, como la terminación del lóbulo superior hacia abajo es la língula. Ya. Entonces nosotros tenemos el ilio pulmonar, que es por donde van a entrar como todas las estructuras vasculares y aéreas del pulmón. Siempre, bueno, ahora que están en práctico presencial es como mucho más fácil diferenciarlo porque yo como puedo tocar aquí y sé que esto es como más duro, entonces ese es el bronquio, ¿ya? Y esto es como más blando, entonces ya son vasos sanguíneos, ¿ya? Pero cuando estábamos online había como que aprenderse como el orden. O sea, igual les recomiendo mucho que se aprendan el orden, porque lo que yo siempre hacía era como que arriba o como en esta esquina de acá, siempre va a estar según la letra. Por ejemplo, este es un pulmón izquierdo, entonces la arteria es la que va a estar como a esta esquina. En el pulmón derecho va a ser al revés, porque el bronquio va a estar aquí, ¿ya? Entonces, como el derecho es consonante, bronquio es consonante, y como izquierdo es vocal, la arteria va vocal. Ya, entonces en el ilio tenemos que la arteria va a ser la que va a estar más como superior, por así decirlo. Luego va a estar el bronquio y luego las dos venas pulmonares, ¿ya? Si lo vemos acá, también vamos a encontrarnos con lo mismo. Aquí está como mucho más destruido, pero esta sería la arteria. Eso que está ahí es la arteria. Luego sigue el bronquio, que es todo esto, la vena pulmonar inferior y la vena pulmonar superior, ¿ya? Les voy a mostrar en todos para que como que se... cada vez va peor. Este es la arteria pulmonar aquí. Arteria pulmonar, bronquio. Y estas están unidas. Es la vena pulmonar inferior y la vena pulmonar superior, ¿ya? Entonces siempre las venas van a estar abajo y estos son los que van a cambiar como de posición en realidad, ¿ya? El bronquio en el derecho va a estar como más hacia atrás o más hacia arriba y en el izquierdo está la arteria a este nivel. ¿Todo bien hasta ahí? ¿No hay dudas? Ya. Después de pinchazos, por si acaso. Con nota. Ah, no, mentira. Ya. Listo. Entonces, si no hay dudas hasta ahí, voy a proseguir. Ya. Nosotros vamos a encontrar que si bien están divididos como por lóbulo superior e inferior, pero también están divididos según segmentos broncopulmonares, ¿ya? La gracia de los segmentos broncopulmonares, y es como una gran ventaja que tiene nuestro organismo, es que, por ejemplo, yo podría extirpar un segmento y no pasa nada, porque cada segmento tiene su propia irrigación, su propio bronquio, entonces yo puedo hacer una lobectomía, o no sé cómo se llama, pero que se saca una parte del pulmón sin comprometer todo el pulmón, ¿ya? Hay independencia. Hay independencia, exacto, tanto vascular como aérea, ¿ya? Entonces, en el lóbulo superior, es como un poco complicado, en el lóbulo superior nosotros vamos a encontrar los siguientes como
segmentos broncopulmonares. Vamos a tener el segmento ápico posterior, porque va a estar apical y posterior. Tenemos el segmento anterior y eso sería como una parte de arriba, porque después tenemos el lingular superior y el lingular inferior, que son como homólogos al lóbulo medio del pulmón derecho, ¿ya? Entonces apréndanselo así mejor. Estos dos de arriba, que serían como del lóbulo superior, que sería el ápico posterior y el anterior. Luego los del lóbulo medio, entre comillas, que serían en realidad los lingulares, lingular superior y lingular inferior. Y después están todos los basales. El de abajo, este que es como de la fisura hacia abajo, siempre son iguales, en el derecho y en el izquierdo. Tenemos el basal superior, el basal posterior, lateral, anterior y el medial, que es ese que está ahí. ¿Ya? Entonces, si yo lo pusiera como aquí en un pulmón, tendríamos como, no se los va a pinchar el profe por afuera, pero es como solo para que se ubiquen. Todo esto sería como el lóbulo ápico posterior, ¿ya? Aquí un pedacito sería como el lóbulo anterior, luego el lingular superior, lingular inferior y después todos los basales, que ahí es como más complicado. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Se me había olvidado explicarles también que aquí en el hilo pulmonar está esta estructura que es el ligamento pulmonar, que es como un reflejo de pleura que va hacia abajo, ¿ya? Y también que en esta cara mediastínica del pulmón izquierdo vamos a encontrar esta gran impresión que es la impresión cardíaca, ¿ya? Aquí va a estar el corazón, como está recibiendo el corazón. Por eso el pulmón izquierdo tiene solo dos lóbulos, porque es más pequeño, porque gran parte de la cavidad está recibiendo aquí el corazón, y por eso el derecho es más grande y tiene más lóbulos, ¿ya? Ya. De verdad necesitan que les explique esto de nuevo, porque ahora necesito más imaginación de su parte. No me quejo. ¿No? ¿Lo explico de nuevo? No sé, pero... Ya, lo voy a explicar de nuevo, porque ahora vamos a ver cómo los bronquios cómo se bifurcan por dentro. ¿Ya? Entonces tenemos el ápico posterior, que va a ser como el que está arriba, y el anterior, ¿ya? Eso. Luego vamos a tener, voy a explicar aquí el video para que después lo vean igual. ¿Ya? El ápico posterior y el anterior. Luego tenemos el lingular superior y el lingular inferior, ¿ya? Eso sería con el lóbulo superior. En el lóbulo inferior tenemos el superior, el lóbulo basal posterior, basal lateral, basal anterior y basal medial. ¿Podrías repetir los de acá, pero que Ya. igual lo explicaste para allá? Ya. Entonces tenemos los de abajo o Los de abajo no. Ya. El del lóbulo inferior, el superior, o sea, el segmento broncopulmonar superior del lóbulo inferior. Ese es como el nombre completo. Luego el segmento basal posterior, luego el lateral, el anterior y el medial. ¿Ya? Gracias. Siempre acuérdense, y esto les va a servir como para todo, que por ejemplo si yo les pongo este pulmón así, ¿quién me puede decir qué parte es anterior y cuál es posterior? Alguien que se atreva. ¿Cuál es anterior y posterior? Anterior. Ya, no, eso Ese es posterior. Tampoco. Que alguien lo agarre y me diga así como esto. Entonces, esta sería anterior, ¿o no? Eso es posterior. Eso es anterior. Siempre acuérdense, o sea, no se lo había dicho, pero como tip, anterior siempre es más afilado. ¿Ya? Aquí se dan cuenta que es como súper delgadito y posterior es más ancho. ¿Pueden mover esto un poquito que Sí, no se ve? tranqui. Vamos a sacar. Gracias. Gracias. Anterior siempre es más afilado, ¿ya? Y posterior es más ancho. Y de hecho esta cara es súper reconocible porque tiene la estructura vascular, entonces esto siempre va a ser medial, ¿ya? Y esto es lateral, ¿ya? Entonces no se olviden porque después allá para identificar lo que es anterior de posterior, sí o sí tienen que como cachar esta como nemotina. Aquí igual es como más afilado para hacia anterior. ¿Cómo se llama esa lengua? Língula. Língula. Sí. Y acá es más como redondo hacia atrás. ¿Ya? Si quieren pueden tocarlo
hacerlo y me interesa que noten como la diferencia entre el bronquio y la arteria, porque después en el práctico eso les va a servir caleta. ¿No me quieto para que toque? Textura ¿Lo Bluetooth. que lo vas a tocar? ¿Ya? Vengo aquí, no voy a preguntar. No, pero... Ahí no se va a